Los autores del Nuevo Testamento se inventaron citas de la Biblia que no existen. En el video de hoy quiero hablarles de algunos versículos del Nuevo Testamento que aseguran estar escritos en el Antiguo Testamento. Pero la cosa es que indiscutiblemente y sencillamente esos versículos no existen en la Biblia hebrea. No existen. El cristianismo se los inventó. Bendiciones, amados, les saludo en el nombre del Señor Jesús. Bienvenido a su canal Orlain Navarrete, el maná escondido. Quiero decirle que este canal tiene un propósito grande y es compartir todas las verdades de la doctrina de Cristo. Vamos a hoy a hacer un video muy interesante haciendo una aclaración sobre una acusación que nos hace un judío anticristiano que presenta unos argumentos en contra del evangelio de Cristo. Entonces vamos a estar haciéndole a él una respuesta para las personas que quieran aprender de esto. Quiero decirle que es una muy buena oportunidad quedarse en este video, compartir, dar me gusta y así contribuir a que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Le invito pues a escuchar lo que dice este judío anticristiano y la acusación que él hace a los escritores de la Biblia. Los autores del Nuevo Testamento se inventaron citas de la Biblia que no existen. En el video de hoy quiero hablarles de algunos versículos del Nuevo Testamento que aseguran estar escritos en el Antiguo Testamento. Pero la cosa es que indiscutiblemente y sencillamente esos versículos no existen en la Biblia hebrea. No existen. El cristianismo se los inventó. Un ejemplo de esto es en Mateo capítulo 2, versículo 23. Ahí dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno. Pues, señores, resulta que los profetas nunca dijeron eso en toda la Biblia hebrea. En ningún lugar ustedes van a encontrar. Bien, acaban de escuchar entonces cómo esta persona argumenta algo que él está seguro en su acusación, y es que primero no existen esos versículos que citan los apóstoles y demás escritores del Nuevo Testamento. Empieza él entonces con Mateo capítulo 2, versículo 23. Allí dice que el Señor fue y habitó en Nazaret para que se cumpliese lo dicho por el profeta o por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Entonces ese texto, dice este judío, no existe. Bien, nosotros la idea con este video es encontrar el por qué no existen. La conclusión a la que llega este judío es porque ese versículo se lo inventaron los escritores del Nuevo Testamento. Pero no solo ese versículo, él presenta más. Aquí hay una lista que él plantea de unos 7 pasajes que citaron los escritores del Nuevo Testamento y que no existen actualmente en la Biblia hebrea, o sea, en el Antiguo Testamento, como lo conocemos nosotros. Entonces vamos a seguir escuchándolo a él. Tenemos también otra parte donde él sigue haciendo otra acusación, ya en este caso hablándonos de otro pasaje más, donde encontramos al apóstol San Pablo citando un pasaje de la Escritura. Entonces vamos a escuchar lo que dice este hombre en este otro fragmento. Esto está en Romanos 10, versículo 11. Miren, Romanos era una carta de Pablo de Tarso, no es un libro. Esa carta no fue escrita por medio de Dios dictándole a un profeta. No, la epístola de Romanos es la redacción de un helenista llamado Pablo, que empezó a difundir su nueva religión. Aquí entonces está citando Romanos capítulo 10, versículo 11. Aquí le hace una acusación al apóstol San Pablo diciéndole que él se inventó, cuando escribió el libro de Romanos, se inventó esta cita y dice no existe porque sencillamente Pablo se la inventó. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Que este libro o carta de Pablo a los romanos no fue escrito por un hombre al cual Dios le hablaba como a los profetas, sino que simplemente Pablo, dice él aquí, es un helenista, una persona que conoce la lengua y la cultura griega y que obviamente basado en ese conocimiento, es lo que quiere decir este judío, entonces Pablo se prestó para inventar cosas, que Pablo no era un hombre inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué un judío dice eso? O los judíos, que los del Nuevo Testamento no fueron inspirados por el Espíritu Santo, porque ellos no creen ni en Cristo, ni mucho menos en el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva, como sucedió el día de Pentecostés, donde se cumplió lo que dice Joel 2:28.
en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, cuando el Padre derramó, Hashem derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia, ya pasó a otro nivel, a otra etapa de la relación del Creador, de Hashem, con la humanidad. Y es que cada persona que sea llena del Espíritu Santo, si tiene una vocación, un llamamiento por el Eterno para ejercer un ministerio, como en este caso los apóstoles, pues esas personas no estaban como los profetas del Antiguo Testamento, no estaban recibiendo constantemente visiones o palabra directa en visiones o en sueños, como sí sucedía con los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cómo entonces ellos hacían las cosas, los apóstoles, entre estos San Pablo? Lo hacían porque el Espíritu Santo inspiraba su mente. Los que tenemos la inspiración del Espíritu Santo sabemos esto, o sea, entendemos cosas, misterios, como dijo el Señor, ocultaste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. O sea, incluso a personas que académicamente podemos ser niños, pero que con la inspiración del Espíritu Santo podemos decir cosas gloriosas, como el caso de los apóstoles. Entonces Pablo no era simplemente un helenista, Pablo era un hombre inspirado por el Espíritu Santo. Pero aparte de eso, lo más importante como para refutar esto que está diciendo este judío, es que Pablo era judío, como lo es este que está hablando en este video, y también no solo judío, era rabino, educado a los pies de Gamaliel. Eso usted lo puede encontrar si usted es cristiano y lee la Biblia cristiana. Hechos 22:3 dice que fue educado a los pies de Gamaliel. Era Gamaliel en su época el rabino más sobresaliente y respetado, al que los otros rabinos y sacerdotes le consultaban. Usted lo puede corroborar con el Nuevo Testamento que tenemos nosotros en nuestra Biblia. Entonces, Pablo era mucho más que un helenista. Pablo era un conocedor de las Escrituras, porque viajó a Jerusalén de chico, y allí fue educado durante su adolescencia y parte de su niñez. Fue criado en Jerusalén, donde recibió toda la formación rabínica para ser un rabino. Por eso alguien, en una defensa que hizo el apóstol San Pablo, dijo: las muchas letras, dijo un gobernante escuchando a Pablo hablar, las muchas letras te han vuelto loco. O sea, Pablo era un hombre académicamente reconocido como un hombre muy intelectual, muy preparado. Entonces, por eso yo quiero hablar esto, para que sepamos que Pablo no era simplemente un helenista, alguien conocedor de la lengua y de la cultura griega y nada más. No, él era un judío, él era un rabino, él fue educado a los pies del más grande de su época, o de los más grandes, como era Gamaliel, que lo educó. Y Gamaliel no era cualquier cosa, era un hombre respetadísimo y escuchado por los otros, consultado por los otros, como dije hace un momento, rabinos y sacerdotes. Entonces, y hay que resaltar que Gamaliel, hasta donde se conocen las Escrituras, no fue cristiano. Sin embargo, dijo algo muy cierto que se ha cumplido hasta ahora. Él le dijo a los sacerdotes perseguidores del cristianismo en su época, a la manera de esa época, que era con la violencia, con la cárcel y con la muerte, porque no olvidemos que los judíos fueron los que mataron a Cristo Jesús. Aunque un judío como este, ellos dicen: nosotros no lo matamos, fueron otros de esa generación. Y tienen razón en que fue otra generación, obviamente, pero no quiere decir que ellos ahora, los judíos anticristianos, no quieran matar la fe en Jesús. O sea, están en una campaña los judíos anticristianos en contra de Jesús, el Cristo. ¿Por qué? Porque le están preparando el camino al Mesías que ellos esperan. Este es un trabajo que por esa razón estamos haciendo este video, por la necesidad de desarticular todos estos argumentos que esta gente dice. Entonces, queda claro que Pablo era mucho más que un helenista, como dice este hombre. Era un judío, era un rabino, era un hombre letrado, preparado y con toda la autoridad y el conocimiento para hacer esa predicación que él hizo del evangelio tan exitosa. Y Gamaliel, como decía hace un momento, él predijo algo. Él dijo: no persigáis a estos hombres, dejadlos, porque si esto que ellos hacen es de Dios, no lo podréis destruir. Pero si no es de Dios, se va a destruir con el tiempo. Y mire, han pasado 20 siglos
y este evangelio se sigue predicando y hay millones de cristianos en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que esto no es de hombres. Si bien el evangelio sí está pasando y ha pasado por etapas muy difíciles, doctrinalmente hablando, pero aún así persiste la predicación de Cristo. ¿Por qué? Porque esto no es de hombres, esto es del Eterno que envió a su Hijo. Bien, ahora entonces vamos a seguir escuchando más argumentos de esta persona. Veamos otro ejemplo. Esto está en Santiago capítulo 4, versículo 5, que dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu, el que ha hecho morar a nosotros, nos anhela celosamente? Señores, por favor, esta cita no existe en las Escrituras de la Biblia hebrea en ningún lado. Se la inventaron en el cristianismo. Siguiente ejemplo es de Corintios capítulo 15, que ese capítulo de Corintios al parecer es muy popular porque llegan a mi página muchas personas estilo Inquisición que se la pasan escribiéndome citas de ese texto. Pues resulta que ahí en el versículo 3 y 4, ahí en Corintios 15, dice que el Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Señores, hay tantos errores en esa cita. En primer lugar, la idea de que un Cristo murió por nuestros pecados, los pecados de otras personas, eso es antibíblico. O sea, él está diciendo que el Mesías, que fue profetizado en el Tanaj, se suponía que debía morir por los pecados y errores de otros y que ellos tuvieron que enterrarlo y que luego tuvo que permanecer enterrado por 3 días y luego resucitó. ¿Dónde rayos los profetas de Israel hablaron de eso? No, pues, pequemos todo lo que queramos, todos pequemos tranquilos, no hay problema. Al fin y al cabo, hace mucho tiempo se murió un hombre, hace 2000 años, para que nos perdone por los pecados. Bien, aquí entonces acabamos de escuchar una acusación más que le vuelve a hacer este judío a el apóstol San Pablo. Y entonces es cuando cita a Primera de Corintios 15, del 3 al 4. Esta gente está enfocada al pueblo cristiano. Están descristianizando al cristianismo, argumentando que Cristo, el Mesías nuestro, no es el Cristo. Entonces eso para nosotros es muy grave, muy grave. Entonces, ¿cómo lo hacen? Lo hacen desvirtuando la escritura que tenemos nosotros y a quienes la escribieron. Esta gente dice, nosotros no matamos a Cristo. Claro, los de ahorita no, porque Cristo ya no está en cuerpo por aquí, pero quieren matar la fe cristiana. ¿Cómo? Con acusaciones como esta, que en este caso Pablo y como ya vimos Mateo y Santiago fueron unos mentirosos que se inventaron citas de la Biblia que no existen. Primera de Corintios 15, 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Eso es muy importante, porque Pablo lo que él enseñaba no se lo inventó de la cabeza. Él dice, yo lo recibí, alguien me lo enseñó. ¿Y qué fue lo que ese alguien le enseñó? Que yo creo que fue el discípulo Ananías el que lo bautizó, según Hechos de los Apóstoles registra. Bien, ese hombre que formó en el conocimiento de Cristo a Pablo hasta cierto punto, le dice, mire, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, esa persona que educó a Pablo en el cristianismo le dijo que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados, murió, dice, conforme a las Escrituras, que fue sepultado al tercer día y conforme a las Escrituras resucitó. O sea, esa persona que educó a Pablo le dijo que las Escrituras dicen estas cosas, que Cristo habría de morir por nuestros pecados y habría de resucitar según o conforme a las Escrituras. Entonces, la pregunta es, Pablo, cuando ese hombre le dijo estas palabras de que Cristo había muerto por nuestros pecados y resucitado conforme a las Escrituras, Pablo, siendo todo un rabino, conocedor y celoso de la ley, mire, no consultó con las Escrituras, no consultó con el Taná hebreo, que es lo que conocen el pueblo judío como Biblia, como Escritura. Claro que lo consultó. Yo no creo que haya sido tan ingenuo para Pablo creerle a alguien algo que le dijo, mire Pablo, las Escrituras dicen que Cristo iba a morir por nuestros pecados y también dicen las Escrituras que Cristo había de resucitar al tercer día. Y Pablo le creyó sin poner ninguna oposición. No, Pablo fue y consultó, ya sabía lo que dicen las Escrituras y seguramente lo corroboró. Entonces, estas personas que acusan, en este caso a los escritores del Nuevo Testamento, creen muy ingenuo a Pablo
que creyó cosas que no consultó él, que no corroboró, pero que alguien le dijo que las escrituras decían estas cosas. Pero no solamente él fue un ingenuo, según este video de esta persona aquí, de este judío, mire, sino que también toda la gente a la que Pablo le predicó y a la que le predicaron todos los apóstoles, por ejemplo, el día de Pentecostés, en Jerusalén, dice que habían judíos de todas partes bajo el cielo. Y ese día Pedro les predicó y también citó las escrituras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa gente, siendo judías, estudiosos de la Torá, como son siempre los judíos, educados desde la niñez en la Torá, ¿cómo es que no sabían y se dejaban engañar sin consultar las escrituras? Se dejaban creer un cuento de versículos que no estaban y así se convertían al evangelio. O sea, tienen que haber sido muy ingenuos la generación de la época de los apóstoles para creer en versículos que les citaban a ellos de las escrituras y que ellos ni siquiera iban a mirar si estaba eso escrito o no. Entonces, esa ingenuidad no existe ni siquiera hoy en día. Nosotros, los que predicamos el evangelio en nuestras congregaciones, le decimos a la persona, lea la Biblia, les damos el pasaje, hasta les ponemos donde puedan ellos leer, si no trajeron Biblia. ¿Por qué? Porque la idea es que ellos mismos corroboren lo que decimos. Entonces, en el tiempo de los apóstoles, yo no creo que esa gente haya sido tan ingenua para creer textos de la Biblia inventados en esa época y en base a esos textos arrepentirse y convertirse y hasta dar la vida por el cristianismo. Porque la persecución contra el cristianismo ha tenido varias etapas. La primera etapa es la persecución a muerte, como fue matando a Cristo y a casi todos los apóstoles. Y eso lo patrocinaron los judíos de esa época, anticristianos. Luego están en la segunda etapa ahora mismo, y es la etapa del desprestigio, de la anticristianización del cristianismo. Entonces, ¿cómo lo hacen? Con acusaciones como esta, que nosotros inventamos, o ellos, los escritores de la Biblia, apóstoles y demás escritores, inventaron pasajes de la Biblia que no existen, teniendo por ingenuos a gente tan letrada como Pablo, o Saulo de Tarso en su nombre hebreo, y a toda esa generación que eran multitudes de judíos que creyeron al evangelio, porque les citaban las escrituras y ellos corroboraban de que sí estaba escrito lo que les decían. Bien, entonces, seguimos escuchando entonces más acusaciones. Veamos, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38. Ahí el autor de Juan escribe poniéndole palabras en la boca a Jesús diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Perdón, Juan, o el autor de Juan, pero eso no está escrito en ningún lado de la Biblia. ¿Dónde dice eso? Por favor, busquen ustedes mismos. Ahora, también este mismo autor escribe que el cadáver se levantó y que se fue y por eso se encontraron la tumba vacía. Esto está en Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 9, que dice, pero aún no habían entendido la Escritura que era necesario para que Él resucitase entre los muertos. ¿Dónde en las Escrituras dice que el Mesías tiene que resucitar de entre los muertos? No lo dice. Nuevamente, solo revisen. Se lo inventó Juan o el autor de Juan. Señores, pero ¿acaso se acabaron las falsedades del Nuevo Testamento? Pues no. Leamos, por ejemplo, Lucas capítulo 24, versículo 46. Otro autor que se puso a hablar en nombre de Jesús metiéndole palabras en la boca. Ahí Lucas dice, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase entre los muertos al tercer día. ¿Dónde está escrito eso? Por favor, díganme ustedes. Eso no existe. Lucas se lo inventó. Miren, yo siempre les insisto en mi página, para los que ven un video mío por primera vez, no me crean a mí. Busquen ustedes mismos. Comprueben por ustedes mismos que esos escritos son una manipulación para justificar, o más bien, para jugar con la vida espiritual de las personas. En las Escrituras lo que realmente dice es que solo hay un Dios en el Antiguo Testamento, o sea, en el Tanaj. Es monoteísta, es netamente monoteísta. Esa falta de respeto con Hashem y su inmensidad, de siquiera pensar de que Él va a embarazar a una mujer casada y de Él van a ser un niño Dios. Por favor, me duele que a ustedes les mientan. Me duele que la religión occidental los haya engañado y por eso los aleja a usted. Bien, él aquí está haciendo una acusación clarísima. No estamos inventando nada, estamos diciendo lo que él mismo está diciendo. Ellos se inventaron estos textos. Se los inventaron. Aquí entonces acaba de presentarnos a otros dos que mintieron, al apóstol Juan, y donde él cita la Escritura que dice que habría de resucitar.
de los muertos, de entre los muertos. Luego acusa a Lucas, al escritor del Evangelio según San Lucas. De hecho, Lucas era un discípulo, médico también, era de profesión médico, era un hombre muy letrado, muy preparado, intelectualmente, académicamente. Pero en la conclusión que él hace, a él le parece terrible. Dice, me duele que la iglesia occidental, la religión occidental los engaña a ustedes. O sea, él dice que le duele el engaño, y para allá vamos con la respuesta que le vamos a hacer, explicando qué pasó con esos textos, por qué no están ahora y por qué los apóstoles aseguran que estaban en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, y por eso los citaban. O sea, yo no sé, pero yo no me podría poner a predicar un discurso citándoles citas bíblicas a las personas que yo sé que ellos tienen la Biblia en la mano y van a mirar y se van a dar cuenta que yo soy un mentiroso. ¿Yo con qué? No podría hacer eso, porque yo sé que no me van a creer. Y si me creen de momento, después se van atrás porque van a decir, esta gente me está engañando, me está diciendo citas bíblicas que no existen. Pues bien, yo no creo que los apóstoles hayan citado textos que no existían. Entonces, vamos a mirar una respuesta, pero antes yo quiero decir cosas, por ejemplo, que él dice, y que hay cosas que le parecen absurdas. O sea, como que el Eterno haya engendrado un hijo. Eso a él dice, pero es imposible. ¿Cómo vamos a creer que eso pueda ser cierto? Lo que pasa es que esta gente, los judíos, ellos tienen un esquema, un bosquejo que le tienen listo a su Mesías, al que ellos esperan, que ellos mismos crearon a su antojo. Hay una señal en el Antiguo Testamento, Isaías 7:14, dice, por tanto el Señor mismo, Hashem mismo, os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, ahí hay una señal, y es que la Virgen concibiría y daría a luz un hijo. Entonces, esta gente esa señal no la tienen en sus requerimientos para su Mesías. ¿Por qué? Porque ellos saben que ese Mesías que esperan no va a cumplir esa señal, porque eso requiere de un milagro, un milagro. Entonces, ¿qué hacen ellos con textos como esta de Isaías 14, que sí están en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, la Biblia de ellos? Lo que hacen es darle una explicación retorcida, o sea, la acomodan, que esto es por aquí, como son la fábula judía anticristiana, entonces acomodan las escrituras para negar que el Cristo que tenemos, que nació de una mujer, que fue engendrado ese hijo siendo ella virgen. Esa era una señal de que ese hombre sería el Mesías, que una virgen iba a concebir, iba a resultar embarazada, y eso no podía hacerse de ninguna manera sino a través de un milagro. Entonces, por eso María le dice al ángel, cuando el ángel le anuncia que ella iba a quedar encinta, ella dice, pero ¿cómo si no conozco varón? Entonces el ángel le dice, el Espíritu del Padre, del Eterno, te va a cubrir y vas a resultar encinta. Entonces esta gente dice, pero ¿cómo es posible que eso sea así? ¿Sí? ¿Cómo Dios va a engendrar un hijo? Entonces, claro, si usted lo ve desde el punto de vista humano, físico, claro, es imposible. Porque la Biblia dice que Dios no es hombre. O sea, no podría tener un procedimiento de engendrar un hijo de manera física, porque no es hombre. Gracias a él por eso, porque es espíritu. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El espíritu viene sobre ella mientras dormía, qué sé yo. Tal vez ella ni cuenta se dio, pero el espíritu puso en ella esa semilla para que naciera el Hijo de Dios. Ese es un procedimiento y no es una situación de una intimidad sexual, que es a lo que esta gente le teme. Cuando ellos piensan en Dios, ellos lo ven, claro, como imposible, porque lo llevan al plano físico. Por eso la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios, porque se han de discernir espiritualmente, no físicamente. Y ellos la disciernen es físicamente, por eso dicen esto es imposible. Pero para corroborar eso, miren lo que dice el mismo Eterno en varios pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en Isaías 45:9 dice, así dice Hashem, el Kadosh de Israel. Lo he tomado de la Biblia hebraica o hebrea, de la que usan los del Taná. Pide señales, dice él, el Eterno. ¿Tú das órdenes referente a la obra de mis manos? Pregunta el Eterno. Y luego dice, ay del que dice al Padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? O sea, aquí el Eterno está diciéndoles a ellos, a estos que dicen, pero ¿cómo puede ser eso? Eso no es posible. Entonces dice,
mire lo que dice, tú das órdenes, tú pides señales, tú das órdenes referente a la obra de mis manos. O sea, al Señor nadie le tiene que decir cómo hacer las cosas o cómo no hacerlas. Pero para que no quede duda, luego dice, ay del que dice al Padre eterno en este caso, ¿por qué engendraste? O sea, Padre, ¿usted por qué engendró un hijo en una mujer virgen? Eso no puede ser, eso no es, ellos no lo pueden entender, no lo pueden aceptar. Pero él dice, ay del que le dice al Padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? O sea, ¿cómo es que una mujer puede dar a luz a un hijo engendrado por el mismísimo Padre? Eso es lo que ellos dicen, eso es imposible. Pero entonces nosotros tenemos claro que en la soberanía de Hashem, del Eterno, del Padre, hermano, es autónomo él de determinar cómo y cuándo, de qué manera hacer sus cosas. Por eso él dice, tú das órdenes referente a la obra de mis manos. O sea, nadie puede decirle al Señor cómo hacer o no hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, ese argumento de que es imposible que el Eterno haya engendrado un hijo, pues yo lo creo, porque así está registrado en la palabra que se predijo y así se cumplió. Porque una de las señales para que alguien fuera el Mesías era que fuera hijo de Dios. Lo dice la profecía en el Salmo capítulo 2, salmo al que estos judíos le dan una explicación retorcida que no les cuadra. Porque ellos cogen el Salmo capítulo, toman el Salmo capítulo 2 y le dan una explicación que no cuadra para nada, ellos ni se la creen. Y es que el personaje del que habla el capítulo 2 de los Salmos, salmo mesiánico, 100%, ellos dicen que esa persona era el rey David, que ese era el ungido, porque Cristo significa ungido, y David era ungido. Eso no tiene discusión, era un ungido también, pero no era el Mesías. Y allí dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea, el padre predijo el proceso en el que iba a nacer el hijo, que era engendrado en una virgen. Porque dice, Hashem mismo os dará señal, he aquí que la virgen concebirá. Es como concibió por obra del Espíritu Santo, porque él vino sobre ella, así como de un hombre llamado Adán, el primer hombre, sacó a una mujer para que fuera su esposa y la madre de todos los vivientes, Eva, así de una mujer sacó al segundo Adán. O sea, esto no tiene nada de extraño, solo que al principio del primer Adán salió la primera mujer, pero en este nuevo pacto de una mujer salió el segundo Adán, el Cristo, por obra del Espíritu Santo. Entonces nosotros los cristianos estamos claros en que nuestro Mesías cumple todos los requerimientos para ser el Mesías, porque es engendrado por el Eterno, porque nació de una virgen que concibió sin conocer varón. ¿Sí? Claro que ellos hacen otras acusaciones, que la mujer estaba casada, sí, ella era la novia, pero el matrimonio no se había consumado. De hecho, José tenía la potestad de haber anulado ese matrimonio, porque todavía no se había llegado a ella y apareció encinta. Entonces ahí es donde él quiere dejarla. Pero el ángel le habla y le dice, no, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y entonces, como el que le habló a José fue un ángel, él creyó la palabra y no dejó en ningún momento a esa mujer sola, como otro judío por ahí lo dice, ¿no? Que es que Noé se quería divorciar de esa mujer porque era una adúltera. Eso es mentira, porque usted encuentra que José se va con esta mujer, se va para Egipto para salvar la vida del niño porque lo quieren matar en cuanto naciera, y regresó de Egipto, y cuando tenía 12 años todavía aparece José con María, van al templo. Y allí el niño se les embolata, se les extravía, pero están juntos. María le dice a José, al niño, le dice, mire, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Qué quiere decir? Que hasta los 12 años hay registro bíblico en nuestra Biblia que José estaba al lado de María, cuidando a ese niño. Entonces, quiero decir entonces que José nunca dudó de que lo que pasó con su esposa, antes de que él se llegara a ella, siendo ella todavía una doncella, quedó embarazada por el Espíritu Santo. ¿Por qué lo creyó? Porque José era un hombre de Dios también y conocía las Escrituras como buen judío,
y sabía que había una profecía que dice que el Señor daría señal, que una virgen concibiría y daría a luz un hijo. Es por eso José aceptó eso, porque eso está en las Escrituras. Entonces estamos derribando ese argumento de que es que los escritores del Nuevo Testamento, que nos acusa aquí este hombre, se inventaron esos textos. Entonces, pero también él dice otras cosas muy importantes que son ciertas, porque no todo lo que digan los demás es mentira. Este hombre dice cosas muy importantes. Le acabamos de escuchar que él dice que Hashem es uno solo, único. O sea, un judío genuino, verdadero, no va a creer en que hay politeísmo, porque el cristianismo, la mayor rama del cristianismo es el trinitarismo, empezando por la iglesia conocida por todos, la universal, la católica, y muchas otras grandes iglesias cristianas son trinitarias, creen en politeísmo, un Dios conformado por 3 personas distintas que conforman un equipo, que es un Dios trino. Eso ellos lo tienen claro los judíos, que eso no puede ser. Pero también si a un judío le decimos que el Padre, Hashem, vino y se hizo hombre, yo dudo que ellos crean esa fábula, porque ellos también conocen las Escrituras y saben que Hashem no haría eso. No lo haría ni lo ha hecho. Entonces, ¿por qué? Porque ellos saben, por ejemplo, que cuando el eterno Hashem prometió que iba a visitar a Israel para sacarlos de Egipto y que anunció que los iba a visitar a través de José el patriarca, eso está en Génesis capítulo 50, el último capítulo del libro de Génesis. Allí aparece José anunciando que ciertamente Jehová, el eterno Hashem, nos visitará y que los iba a sacar después de 400 años que estuvieran en Egipto, los iba a sacar de Egipto. Y hermano, eso sucedió. Pero no descendió Hashem a convertirse, a hacerse hombre, convirtiéndose en un Moisés. No, él vino a llamar a Moisés, a formar a Moisés y a sacar al pueblo a través de Moisés, de Egipto. Entonces, el mismo Moisés anunció algo muy importante que los judíos lo tienen, yo creo que lo saben, pero lo tienen por ahí bien guardadito, porque es una evidencia de que Cristo Jesús, nuestro Mesías, sí es el Mesías. Porque el profeta más respetado por el pueblo judío es Moisés. Ellos lo ven como un libertador, más que como un líder religioso. Entonces, ¿pero qué predijo Moisés? Él dijo, si un profeta habla en nombre de Hashem y no se cumple lo que dijo, es un profeta falso por el cual Hashem no habló. Eso era un delito. Pero si el profeta hablaba en nombre de Hashem, del Eterno, y se cumplía lo que decía, ese profeta era un profeta de Dios, porque lo que dijo se cumplió. Pues mire, Moisés dijo eso, lo puso como requisito, pero cuando Jesús vino, él predijo la destrucción del templo, que en el año 68, después de Cristo, se cumplió. Jerusalén fue incendiada. En el año 70, alrededor del año 70, fue incendiada y el templo fue destruido, como lo predijo Cristo en San Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2, cuando los discípulos le mostraron los edificios del templo. Y el templo, toda esa construcción maravillosa. Y dice, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Y todo ese edificio quedó destruido por la invasión de los romanos. Entonces, el templo fue destruido, saqueado, no quedó nada. Y para que no quede duda, hoy en día hay otro edificio de otra fe distinta, ahí construido. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que la Biblia registra como evidencia de que el Mesías sí es verdadero Mesías, según Moisés, es que lo que predijo se cumplió. Ahora, en ese sentido, nosotros queremos dar respuesta a esta acusación. ¿Cuál es la respuesta? Mire, él dice, me duele, dice este judío, me duele que los engañen. Me duele que los engañen. Yo quisiera que ese dolor que él dice sentir fuera real, que le doliera de verdad el engaño y la mentira. Porque vamos a ver quién es el que ha engañado desde hace milenios. Porque tenemos evidencia histórica. Mire, vamos al Antiguo Testamento. Allí encontramos en las Escrituras que el primer patriarca
de donde salió el pueblo hebreo, el pueblo judío, Israel, la nación de Israel, no solamente la tribu de Judá, ese hombre desde el comienzo puso en evidencia que el judaísmo, los judíos o israelitas, hacen uso de la mentira para lograr objetivos. Mire, la Biblia registra cómo Abraham ocultó su relación matrimonial con Sara, diciéndole a un rey que ella no era su esposa, que era su hermana. Y sí tenían un parentesco familiar, pero legalmente era su esposa. Y él negó esa relación en complicidad con su esposa. Se pusieron de acuerdo para engañar a ese rey. Y eso fue muy grave, porque eso pudo haber acarreado una tragedia. Pero luego lo mismo hace Isaac, el hijo de Abraham. También él miente precisamente a un rey, le miente de la misma manera. Le dice que esa mujer que lo acompaña no es su esposa. Eso también pudo haber acarreado un problema muy grande. Bien, pero también el nieto de Abraham, Jacob, en complicidad con su madre, se confabulan para engañar a su padre, al padre de Jacob, a Isaac. Lo engañan. Él se pone la ropa de su hermano, se echa el perfume de su hermano, se pone la piel de un animal en sus brazos. En fin, él hace todo un montaje muy bien hecho para parecerse, al menos en el tacto, a su hermano mayor, porque quería la primogenitura. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el pueblo hebreo ha sido construido usando la estrategia del engaño, de la mentira. Y no soy antisemita, amo a Israel. Pero hay que decir las cosas como son. Ellos han utilizado el engaño para lograr objetivos importantes. Entonces, en este sentido, ellos engañaron a reyes, engañaron entre sí mismos, practicaron el engaño, como fue lo que hace Jacob y su madre para engañar a Isaac. Pero también, hermanos, más adelante encontramos cómo ellos hasta tuvieron oculta el libro sagrado. Mire, eso está en las Escrituras, en el segundo libro de Reyes. Allí registra la Escritura que ellos ocultaron la Biblia. O sea, la Escritura sagrada la ocultaron por muchos siglos, estuvo oculta. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la que estoy dando yo a este video de esta persona? Quiero decir es que si ellos tienen historial de mentira y de engaño, ¿cómo no vamos a creer nosotros que ellos que fueron capaces de ocultar hasta una relación matrimonial para no tener problemas, y no uno, sino que lo hizo el papá Abraham, lo hizo el hijo Isaac, luego Jacob engañó a su padre en complicidad con su madre, luego aparecen por acá más adelante que tuvieron oculto el libro por varios siglos? Eso alguien lo tuvo que haber hecho. Alguien hizo eso. Entonces, quiero decir que si fueron capaces de usar engaño de manera tan grande, a tan alto nivel, ¿por qué no vamos a creer nosotros, no vamos a creer que ellos fueron los que ocultaron los textos que ahora no aparecen en la Biblia, no aparecen en el Antiguo Testamento, que fueron citados por los apóstoles y por los demás escritores del Nuevo Testamento? ¿Cómo no creerlo? Si hay evidencia histórica de que han usado el engaño y la mentira. Mire, cuando Cristo resucitó, dice la Biblia que los sacerdotes le dieron, que eran las autoridades religiosas, les ofrecieron mucho dinero y al mismo tiempo interceder por ellos para que no los mataran por haber dejado perder el cuerpo de Jesús, según las autoridades y según los sacerdotes. Pero como el hecho era tan grande, esa mentira no les cuadró para mucho tiempo, porque ellos, para salvar su vida, pues recibieron el dinero y dijeron que sí, que los discípulos de noche los habían atacado y les habían robado el cuerpo de Jesús. Pero en últimas, esos mismos guardas, todas esas personas que cuidaban la tumba de Jesús, tuvieron que confesar. Alguien de ellos, o tal vez todos, no sé si en un futuro se arrepintieron de eso, de esa mentira, y se convirtieron a Cristo de sus pecados.
Seguramente después no pudieron con el cargo de conciencia y confesaron que el Mesías sí había resucitado, porque eso está escrito en nuestra Biblia. Voy a leer las palabras escritas como denuncia pública que hizo un judío conocido como Simón Pedro en el Nuevo Testamento. Este hombre dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, que lo que hoy yo estoy diciendo realmente sucedió en su época y posiblemente después de ella continuaron con el mismo trabajo de torcer las escrituras. Ellos sí manipularon la escritura para que hoy en día textos citados por los apóstoles y demás escritores no existieran. Bien, lo voy a leer, lo dice este judío, Simón Pedro. Segunda carta de Pedro 3:16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, le dice a los cristianos de su época y a los de ahora, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesús el Cristo. Acabamos de leer una denuncia pública que en su época, hace ya 20 siglos atrás, hiciera un judío y dice que las cartas que ellos estaban escribiendo, Pablo y los otros apóstoles, estaban siendo torcidas, pero no solamente las cartas, dice, como también las otras escrituras, o sea, el Antiguo Testamento, el Taná, el Torá, todo esto, escritos sagrados, estaban siendo torcidos por hombres inconstantes e indoctos. ¿Para qué? Para sacar de la fe cristiana a los cristianos. Entonces lo que estoy diciendo, que fueron ellos los que torcieron la escritura, me lo respalda un testigo de la época llamado Simón Pedro, el cual denuncia que efectivamente eso sucedió en ese tiempo. Pero en últimas, esos mismos guardas, todas esas personas que cuidaban la tumba de Jesús, tuvieron que confesar. Alguien de ellos, o tal vez todos, no sé si en un futuro se arrepintieron de eso, de esa mentira y se convirtieron a Cristo de sus pecados. Seguramente después no pudieron con el cargo de conciencia y confesaron que el Mesías sí había resucitado, porque eso está escrito en nuestra Biblia, que luego se difundió que eso era un montaje, que les habían dado mucho dinero para que dijeran que el cuerpo de Jesús lo habían robado mientras ellos dormían y los habían dominado y les habían quitado el cuerpo, y para luego inventar la fábula, la mentira de que Cristo había resucitado. Entonces, mire, si fueron capaces de ocultar el libro de la Torá, el libro sagrado, por varios siglos, si Abraham, si Isaac, si Jacob fueron capaces de mentir a tan alto nivel, ¿cómo no vamos a creer nosotros? Si fueron capaces de ocultar la resurrección de Cristo, pagándole mucho dinero a los guardas que guardaban la tumba para que dijeran esa tremenda mentira, ¿cómo no creer nosotros que ellos son los que una vez que Cristo resucitó de los muertos y que el evangelio empezó a predicarse y que los apóstoles que escribían las cartas y los evangelios y que vieron en esos libros cómo citaban escrituras del Antiguo Testamento? Entonces, ¿qué hicieron los rabinos de su época, de esa época? Empezar a quitar versículos citados por los apóstoles y por los escritores del Nuevo Testamento, para que hoy en día esta generación nueva de judíos anticristianos pudieran acusarnos acusarlos de mentirosos, de haberse inventado citas, para que hoy muchos cristianos declinaran o declinen de la fe en Cristo Jesús. Porque van a decir, mire, ese Mesías nuestro, ¿verdad? Esos apóstoles y escritores del Nuevo Testamento son unos mentirosos. ¿Cómo voy a creer yo en un evangelio que está basado y fundamentado en mentira? Eso es lo que el diablo quiere, hermano. No solamente se quedó contento Satanás con haber matado a Cristo, sino que, como dice la escritura, que se levantó para hacer guerra contra la generación de ese Cristo. Entonces, hermano, en ese contexto nosotros tenemos todos los argumentos para decir y afirmar que no fue que los apóstoles se inventaron esos textos ni los otros escritores del Nuevo Testamento. Fueron los judíos de la época del cristianismo en sus principios que empezaron a borrar textos para que hoy en día, repito, esta generación dijera
es que esos escritores mintieron. Entonces, hermanos, yo quiero dejar este video como constancia de que nosotros, al igual que los apóstoles, sí damos la cara y decimos cómo son las cosas, damos otra versión de los hechos y corroborada, sustentada en historia del mismo pueblo hebreo. Porque lo que digo, que practican el engaño y la mentira y ocultan evidencias y mienten al más alto nivel, está registrado en la misma Biblia hebrea, en el mismo Taná hebreo, que es el Antiguo Testamento para nosotros. Entonces no estoy inventándome nada yo, ni soy antisemita, amo el pueblo judío, pero tengo que decir que hay judíos maravillosos en su inmensa mayoría que no se meten con el cristianismo, pero hay otros que están siendo usados por lo que llamaron los apóstoles el espíritu del anticristo para descristianizar al cristianismo, para que cuando venga su Mesías, que ellos van a decir este es, entonces el pueblo cristiano ya haya dejado de creer en el Mesías que tenemos y se volquen, y eso va a pasar, se volquen a recibir al Mesías judío. Y ahí es donde se va a cumplir toda la ira del Señor. Y los que no aceptemos a ese Mesías judío vamos a ser perseguidos, porque ahorita el judaísmo está en la segunda etapa de persecución. La primera fue de muerte. A Cristo y a los apóstoles y a Esteban lo apedrearon, a los cristianos los perseguían en Israel y en todo el mundo, en el Imperio Romano, en fin, donde se escondieran los apóstoles y discípulos del Señor, allá fueron a matarlos o a hacerlos matar por las autoridades. Porque alguien decía, creo que este mismo judío, en otro video le escuché decir, no, nosotros no matamos a su Mesías. ¿Cómo nos van a acusar a todos los judíos de ser asesinos? Él tiene razón, todos no son asesinos para nada. Estos de ahora no mataron al Mesías, pero quieren matar la fe en el Mesías. Quieren matar la fe cristiana con sus mentiras, con sus acusaciones de que nuestra Biblia está sustentada en mentiras. Textos que citaron y que ahora no aparecen y que se los inventaron nuestros apóstoles o escritores del Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, esto lo dejo como evidencia. Les doy las gracias a todos los que han escuchado este video. Espero sea de mucha bendición para sus vidas y le invito a suscribirse a este canal, a dar me gusta, a compartir, porque la palabra del Señor tiene que correr y ser glorificada. Y no se le olvide que esto que está pasando ahora mismo, que estamos desde aquí anunciando al mundo, que el espíritu del anticristo ahora está en su segunda etapa de descristianizar al cristianismo. Esto es real y está pasando. Estos judíos tienen millones, miles, cientos de miles de seguidores y su inmensa mayoría de seguidores son cristianos o cristianos que están tambaleando por si seguir creyendo en el Mesías que tenemos o creer en el Mesías judío y ponerse a esperarlo como lo están haciendo estos rabinos y judíos en general. Entonces les dejo este video, les invito pues una vez más a compartirlo, a dar me gusta y muchas gracias por ver este video, que el Señor les bendiga.